Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí Qué muy bueno. contentos con el tema que vamos ahora sí hay que conmemorar los 100 años de la partida al cielo de Jacinta Marto, una de las 3 pastorcitas de Fátima, Portugal, y la más pequeña. Y ella, pues sí, va a morir en el año 1920. Y por eso estamos conmemorando justamente este año los 100 años de su partida al cielo. Exactamente, y es una excelente oportunidad, además de, de recordar pues todo lo que fue su vida, hacer una revisión acerca del legado tan importante que nos dejó. A mí me encanta cómo la Santísima Virgen y en general Dios nos da regalos a través de personas muy sencillas, pero esos regalitos o esos legados los podemos aplicar completamente hoy en día después de 100 años. Así es, y el legado que va a dejar Jacinta es impresionante. Por cierto, va a ser la santa canonizada por su santidad más joven de la historia de toda la Iglesia Católica. Esto también es maravilloso porque ha habido otros santos también muy jóvenes, pero que han sido mártires, y ella es la primera de esa edad que no es mártir. Así es canonizada por santa. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con su vida? Historia? Sí. Ella nace en un pequeño pueblito que está a 800 metros más o menos de Fátima, Portugal. Ella, pues como sabemos también, era hermana de Francisco Marto. Sus papás eran Manuel Pedro Marto y Olimpia de Jesús Marto. Y pertenecían a una familia muy numerosa, ¿verdad? Tenían 11 hermanos, eran 11 hermanos. Y ellos eran los más pequeñitos. Y entonces, pues van a tener una relación muy cercana entre ellos y también con su prima Lucía. Jacinta nació el 11 de marzo de 1910, así que cuando comienzan las apariciones, primero con el ángel y ya después con la Santísima Virgen, pues va a estar entre los 6 y 7 añitos. Chiquitita. Y ella va a ser bautizada el 19 de marzo de 1910, y la pila bautismal, donde van a bautizar a Jacinta, Francisco y a Lucía, está ahí todavía en Aljustrel, en la parroquia. Es un lugar bellísimo para el que tenga la oportunidad de estar en Fátima. Pues para mí es mi santuario favorito por el mensaje que la Virgen trae tan esperanzador, ¿no? Y porque yo soy una apasionada de Fátima. Pero en realidad el santuario es bellísimo también, Chari. Es un sueño, es demasiado... yo me lo imaginaba de otra manera cuando lo conocí. A mí lo que más me sorprendió fue pues lo grande que es inmenso, es enorme. Con decirte que la plaza de San Pedro tiene ¿cómo se dice? El atrio que está fuera de la Basílica de San Pedro es la mitad del de Fátima. ¡Wow! O sea que es inmenso y es bellísimo. Ahí está la capilla de las apariciones, en donde pues se guarda la imagen original, que es la primera imagen que se hace a la Virgen de Fátima, que es bellísima. Y los invitamos a que visiten ese lugar tan bello si tienen la oportunidad, y si no, virtualmente. Claro, ahora tenemos esa oportunidad también. Sí. Continuamos, perdón. Ok, pues Francisco y Jacinta eran niños normales, completamente normales a los niños de su edad. De hecho, de Jacinta se dice que era una niña muy alegre, que le gustaba mucho la música, que era así como, yo me la imagino con mucho dinamismo, con mucha energía, pero también que era como caprichuda, era medio voluntariosa. Así es, tenía mucho carácter. Jacinta tenía muchísimo carácter. Y lo cual, ahorita más adelante lo vamos a comentar, cómo cambió su forma de ser después de las apariciones. Así es. Y Francisco era un poco más reservado, pero era un niño que le gustaba rezar así. Rezaba así el rosario, fíjate, lo rezaba: Padre Nuestro, Ave María, Ave María, Ave María. Y claro, terminaba el rosario en 3 minutos, ¿verdad? Así es que esos eran Francisco y Jacinta antes de las apariciones. Exacto, y como les comentaba, se llevaban mucho con su prima Lucía, que era un poquito mayor que ellos, y los 3 eran pastorcitos. Así es. Les dieron permiso a Francisco y a Jacinta de acompañar a Lucía a pastorear las ovejas. ¿Por qué? Pues porque estaban pequeños todavía. Pero Lucía era la mayor. Exacto. Tenía 10 años. 10 años en las apariciones de Fátima, de la Virgen. En las apariciones del ángel van a ser en 1916. Sí. Y las de la Virgen en 1917, entonces ya van a tener un año más. Entonces van a tener ya 7, 8 y 10 años. Así es.
así es. Y bueno, pues recordamos también que del 13 de julio al 13 de octubre. 13 de mayo, perdón. Sí, perdón, sí, del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917 se les va a estar apareciendo la Virgen y va a tener mensajes especiales en cada una de esas apariciones. Algo también interesante que me gustaría comentar es que no todos o no los tres la percibían a la Virgen de la misma forma. Es decir, Francisco solamente la podía ver, Jacinta la podía ver y la podía escuchar, pero no podía hablar con ella. Y la única que tenía una interacción completa con la Santísima Virgen era Lucía. Así es. Lo que sucede es que Francisco, como les comenté, no rezaba bien el rosario. Entonces la Virgen, al principio, el primer día, Francisco no pudo verla, ni oírla. Entonces Lucía le dijo, es que dice la Virgen que tienes que rezar muchos rosarios antes de ir al cielo. Entonces Francisco se puso la pila y empezó a rezar el rosario y inmediatamente la Virgen le permitió verla. Entonces fue cuando ya Francisco solo la va a ver, no la va a escuchar, y obviamente es por eso que Francisco va a rezar muchísimos rosarios y va a morir bien santo también. Sí, exactamente. Así es. Ok, bueno, a través de estas apariciones, la Virgen, como comentaba, les dio varios mensajes y les dio también la oportunidad de tener algunas visiones. A través de estos mensajes y esas visiones, bueno, sus vidas se van a transformar. Y uno de los mensajes, especialmente que a Jacinta le llegó más al corazón, y una de la visión fue el ver cómo tantas almas que se perdían se iban al infierno y sufrían estando en el infierno. Ella pues era tan chiquita que pues obviamente le impresionó, pero como que le dio una conciencia de que tenía que dedicar o que su misión iba a ser salvar almas o dar a conocer a toda la humanidad los peligros en los que podían caer para evitar que se fueran al infierno. Sí, porque como en esta aparición la Virgen los va a llevar al infierno, a Francisco, a Jacinta y a Lucía, ellos van a vivir la experiencia. Entonces obviamente van a quedar aterrados y no van a desearle eso a nadie, ni a su peor enemigo. Entonces es curioso cómo Francisco y Jacinta toman una espiritualidad distinta cada uno para ofrecer. Y Jacinta, cierto, lo que más le impacta es cómo las almas se van al infierno. Y entonces cuando la Virgen dice tienen que hacer penitencia, rezar el rosario y ofrecer todo lo que les suceda por la conversión de los pecadores, Jacinta va a ser como su prioridad, además de que también Jacinta va a tener una fijación muy grande por el Santo Padre, que lo va a ver en varias visiones sufriendo, y eso también la va a hacer rezar mucho por el Santo Padre y pedir a la gente que rece por el Papa. Y por último, también Jacinta pues va a ser una niña que va a ser muy comprometida y muy firme en sus ofrendas. Exactamente. Fíjate que Lucía va a platicar años después cuando le preguntan acerca de Jacinta, que pues sí, definitivamente ella notó un cambio muy importante en su forma de ser. Después de haber sido una niña caprichosa y que quería hacer siempre su voluntad, pasó a ser una niña como que más reflexiva, como que más espiritual y sobre todo más madura. Ellos empezaron a ver que era, yo me imagino lo que ahora decimos, ¿no? Es un alma vieja en un cuerpo chiquito, Es verdad, ella se vuelve tan madura que incluso sobrepasa a los adultos en su nivel espiritual. Dicen que de los 3 pastorcitos es la que más gracias espirituales toma, pero también era una niña que yo creo que utilizó su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Claro. Y entonces con esa energía que ella tenía para hacer las cosas como ella decía, pues empezó a hacer verdaderamente sacrificios. Estos 3 niños, cuando escucharon a la Virgen hablar en esos términos, decidieron ofrecer cuanto pudieran. Y es increíble, se encuentran una cuerda y agarran y la parten en 3. Y cada cuerda le hacen 3 nudos y se las ponen en la cintura. Entonces, a modo de cilicio, empiezan a vivir esta vida de martirio. Y un día la Virgen les va a decir que ya no usen ese cilicio en las noches, que solo lo usen en el día. Pero bueno, ahí vemos que la Virgen no está en contra de la gente que se autoflagela, porque es autoflagelarse. Sin embargo, estos niños, pues con gusto van a ofrecer este silicio. Sí, y aquí hay que recordar que lo que la Virgen pide es penitencia y sacrificio, ¿sí? Así es. En realidad, ella sabía que si tenían todo el día esto, era demasiado para ellos. Entonces, por eso hay que recordar que Dios no quiere eso de nosotros, ¿no? No, quiere solamente... sí, por un lado,
sí quiere nuestra ofrenda. En nuestra ofrenda, pero en este caso la Virgen vio que era excesivo y claro que le redujo la penitencia. Sí, exactamente. Claro que sí. Exacto. Ahora... El sacrificio, digo. Ellos también se vuelven como que muy conscientes de que están trabajando aquí para ir al cielo. Y entonces, durante las etapas de persecuciones que tuvieron muy fuertes, que los querían meter a la cárcel y que los amenazaban con que los iban a matar, con tal de que se retractaran de lo que habían dicho, ellos decían, no tenían miedo, ellos decían, bueno, si nos matan, nos vamos directo al cielo, así que no hay ningún problema. Eso me encanta de ellos, sí. Porque es que el primer martirio que van a sufrir ellos es cuando llegan a su casa y empiezan a platicar sobre las apariciones de la Virgen. Creo que fue Jacinta la que le platicó a sus papás. Y entonces, a raíz de ese momento, empiezan a platicar los papás de Jacinta con los papás de Lucía, y pues son los primeros en no creerle. Pero más adelante, como tú bien dices, el alcalde del pueblo los va a llamar y los va a obligar a mentir, a decir que no, que las apariciones no son verdaderas. Y entonces los va a someter verdaderamente a un martirio. ¿Por qué? Porque les va a hacer creer que primero uno de ellos se va a ir a una olla de aceite hirviendo, luego otro y luego otro. Entonces, cuando los tres pasan por la puerta, se van a encontrar en la otra habitación y se van a sorprender y se van a abrazar y van a estar felices porque no han sido metidos en una olla de aceite hirviendo. Pero imagínense que para ellos era preferible eso a decir mentiras. Exactamente, exactamente. Y es que tenían una confianza completa en la Santísima Virgen y en Dios. Entonces, ese también es uno de los mensajes que nos da estas apariciones, ¿no? Cuando nosotros confiamos en Dios plenamente, pues Él se encarga de arreglar todo. Y también al contacto de la Santísima Virgen, dice Jacinta, que recibe tanta luz y que contiene tanta luz ella que más quisiera que podérsela compartir al mundo entero. Imagínate lo que reciben en las apariciones. Es maravilloso. Algo que también me gustaría hacer hincapié es que el hecho de que Jacinta era tan pequeñita no había podido todavía prepararse y hacer su primera comunión. Así es. Y el ángel de Portugal les va a dar la comunión. Ahí te va. El ángel de Portugal los va a preparar para las apariciones en 1916. Y sin embargo, cuando les va a dar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, a Lucía, que ya había hecho la primera comunión, le da la Eucaristía, y a Francisco y a Jacinta solo les da a beber del copón. Y entonces no van a hacer la primera comunión sino meses antes de morir, que van a morir los dos muy jóvenes. Francisco de 10 años y Jacinta de 9, a punto de cumplir 10. Exactamente. Pues entonces, en el ínter, ya después de que cesaron las apariciones y continuaron con su vida normal, algo de que la Virgen les había recomendado era asistir a la escuela. Así es. Entonces, porque Lucía, que era la más grande, pues ya iba, pero los más pequeñitos todavía no. Y entonces nos cuenta la historia que, bueno, pues iban los tres, salían rumbo a la escuela, pero que Francisco decía, yo no necesito ir a la escuela. Yo sé que pronto me voy a morir, entonces prefiero pasarme el día haciendo adoración con nuestro Señor. Me encanta Francisco, me encanta, porque además, pues sí, muy práctico. Lo que sucede es que la Virgen, en la aparición de junio, del 13 de junio, le va a decir a Lucía que pues muy pronto se va a llevar a Francisco y a Jacinta, pero que ella se tiene que quedar a promover la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y entonces Francisco, lo que él tenía en su espiritualidad era consolar a Jesús. Entonces dice, no, pues yo me voy a la iglesia, consuelo a Jesús mientras ustedes van a la escuela. Total, yo ya me voy a morir. Exactamente, exactamente. Pero bueno, y es que también, como dices, esto es maravilloso porque Dios nos da dones, carismas diferentes a cada uno y espera que con esos dones nosotros hagamos actividades o misiones específicas a lo largo de nuestra vida. Así es. Entonces, bueno, pues mientras ellas iban a la escuela y seguían aprendiendo, bueno, y creo que Jacinta sabía muy bien que ella tenía que como que seguir en contacto con la gente porque a través de su vida daba testimonio de qué era lo que la Santísima Virgen quería y qué era lo que Dios quería para la humanidad. Sin embargo, no les gustaba nada a Francisco y a Jacinta ver a la gente. Nada les gustaba. Y obviamente cuando se vuelven famosos, pues tú te imaginarás en ese pueblo como pues, los acosaban a los pobres. Y dice que una vez estaban los dos y llegaron y les preguntaron, oigan, no sé cómo, ¿han visto a los pastorcitos? Y ellos dijeron, sí, por allá, pues otros pastorcitos, no se refirieron a Francisco y a Jacinta y ellos luego se desentendieron. Ajá. O sea, eran muy dados a
Pues es que me quiero imaginar que hacer una cosa dificilísima, ¿no? Claro. Tener tantos peregrinos que quieran saber y que te quieran tocar y que además ellos saben que la aparición viene del cielo y es la Santísima Virgen, no son ellos. Pero sin embargo, pues la gente, pues somos humanos y queremos conocer a los videntes. Sí, así es. Así es. Y bueno, pues dicen que la gente que sí llegaba a conocer o estar en contacto con Jacinta, pues sentía su gran espiritualidad y que sentía como una luz que emanaba de ella. Era impresionante la sabiduría de esta niña. Era tan impresionante que, bueno, hasta la misma Lucía lo va a decir, ¿no? Y entonces los dos van a ser contagiados, Francisco y Jacinta, de una influenza española, ¿no? Esto va a ser en 1918. Cuando son contagiados varios hermanos también de Francisco y Jacinta, pues ellos ya se dan por sentados que pues a lo mejor de ahí se mueren, ¿no? Me quiero pensar. Y entonces el primero que va a caer grave va a ser Francisco. Por otro lado, Jacinta va a recibir varias apariciones en privado de la Virgen. Exactamente, y poco a poco va a ir cultivando cada vez más su amor al Inmaculado Corazón de María. Pero en esas apariciones la Virgen le va a dar la oferta, le va a decir, ¿te quieres morir ya o quieres sufrir un poco más por los pobres pecadores? Y dijo, quiero sufrir más. Entonces se va a quedar más tiempo que Francisco, porque Francisco va a morir en abril de 1919 y bueno, Jacinta muere prácticamente 10 meses después. Sí, en febrero del 2020. De 1920, perdón. De 1920. Sí. Ok. Bueno, algo también muy importante, que a pesar de que Jacinta no había hecho la primera comunión, ella pues le gustaba, cuando no estaba enferma, asistir diariamente a misa. Ya estando enferma, ella decía que la pusieran en dirección de donde estaba la capilla, donde se celebraba misa, para estar a lo mejor viendo o a lo mejor simplemente estar al pendiente de la celebración eucarística. Y a ella le gustaba mucho hacer también la comunión espiritual. Y Lucía considera que muchas de estas comuniones espirituales les sirvieron muchísimo para obtener muchas gracias, tanto para ella como para toda la humanidad. Sí, fíjate qué interesante para todos aquellos que por una u otra razón no pueden comulgar. Pues obviamente hay que estar en estado de gracia para pedir esa común unión con Dios. O sea, no creamos que es tan fácil como yo vivo en pecado mortal y puedo comulgar con Dios. No, también hay que estar conscientes de que Dios pide que obedezcamos y que los 10 mandamientos son muy importantes y nuestros sacramentos. Pero sí, es verdad que esta Jacinta, pues continuamente estaba en oración. Ella era una niña profundísima, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya va a quedar contagiado Francisco, y entonces esta Jacinta le va a decir a Francisco, oye Francisco, no, Francisco le va a decir, oye, ahora que ya me voy a morir, por favor, reza mucho por mí. Le dice, reza mucho por mí y te prometo que cuando yo me muera yo voy a rezar por ti. Así hablaban, sí, preciosos. Sí. Es que sí, ya estaban en un nivel de conciencia que ya sabían. En la eternidad. Ajá. Ellos ya estaban en la eternidad. Exactamente, ¿no? Exactamente, eso es maravilloso. Sí. Y fíjate que me gustaría leer aquí también una pequeña frasecita que Jacinta decía, que también me encanta. Dice, amo tanto a Dios que en algunos momentos me parece que tengo un fuego en mi corazón, pero que no me quema. Imagínate, no, estos niños eran maravillosos. Entonces, también Lucía va a hablar con Jacinta cuando ella ya está preparada y le dice, se me ha aparecido la Virgen y se me ha aparecido varias veces. Y la Virgen le había dicho, pues ya que estás ofreciéndote para sufrir más, pues le hizo saber la Virgen que iba a morir lejos de su familia y de sus padres. Y se lo va a decir a Lucía, le va a decir, ¿y qué crees? Me voy a tener que ir de aquí, por lo mismo no voy a morir cerca de ustedes. Y ese es el sufrimiento que me está pidiendo Dios, pero yo feliz porque se los voy a poder dar. O sea, ella lo único que buscaba es cómo poder ofrecer más. Fíjate, la madurez de esta niña. Exactamente, y bueno, se tuvo que ir porque estando enferma tuvo que ir a un hospital que estaba lejos de su casa, ¿no? No, lo que sucede es que ella cae
muy enferma, ya después de que medio se cura, se muere Francisco y luego cae muy enferma. Y entonces, después de 2 meses de estar ahí muy enferma en Fátima, su pleura se va a infectar y se le va a ir fuera, entonces va a empezar incluso a oler mal. Entonces un doctor va a visitarla y le va a rogar a su mamá que se la deje llevar a Lisboa. Entonces la mamá le dice, sí, está bien, me la llevo a Lisboa, pero la mamá no puede ir, tiene otros 10 hijos. Bueno, ya se había muerto Francisco, no sé cuántos le quedaban. Y entonces cuando llega a Lisboa ya había una familia que la iba a recibir. Pero ¿qué sucede? Que cuando la familia la ve tan enferma, dicen, no, nos animamos. Entonces la meten en un orfanatorio que se llamaba Nuestra Señora de los Milagros. Y ahí estaba una madre purificación que la va a recibir. Ahí Jacinta se va a poner feliz. ¿Por qué? Pues porque ahí, en ese colegio, en ese orfanatorio, está el Santísimo. Y ella no había dormido jamás en el mismo techo del Santísimo. Entonces estaba fascinada porque además ya había hecho la comunión. La comunión la van a hacer vísperas de la muerte de Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco la va a pedir. Y entonces, a partir de ese momento, ella, como había estado mucho tiempo enferma, había comulgado muy pocas veces. Porque no podía ir a la iglesia. Entonces, aquí, sin embargo, va a tener el Santísimo, entonces va a poder comulgar y va a estar muy contenta Jacinta, a pesar de los dolores y el martirio que estaba viviendo. Ya de ahí la van a llevar al hospital y en el hospital la van a operar. Y la van a operar el 10 de febrero de ese año, del año 1920. Esa era la esperanza que tenía el doctor de operarla. Pero pues la operación va a ser dolorosísima. La Virgen va a estar acompañándola en su dolor. Y ahí es como ella, a pesar de la operación, pues no se va a curar. No se va a curar, sino que va a empeorar. Sin embargo, la Virgen le dice que le va a quitar Dios los dolores antes de morir. Y ella está algunos días antes de morir sin dolor. Y en esos días la Virgen pues, se ve que la acompaña y le va a dictar varias cosas a la Virgen a Jacinta, y ahí es donde Jacinta va a dar un legado espiritual profundísimo. Y incluso dicen que en Lisboa, que es donde va a morir, Jacinta profetizó que un día en Lisboa no quedará piedra sobre piedra. Desde que dijo eso Jacinta, ya nadie se quiere ir allá a Lisboa, pues sobre todo las órdenes religiosas y todos ellos que pues, tienen fe en lo que dijo Jacinta, pues sí, eso les dijo la Virgen. Pues que entonces, como habíamos comentado, ella muere en un 20 de febrero de 1920 y sus cuerpos van a ser trasladados, tanto el de ella como el de su hermano, a Fátima, precisamente, para ser enterrados ahí. Y van a ser varios años después de su muerte, y entonces van a suceder cosas maravillosas cuando abren los féretros, ¿no? Así es. Y entonces ven que Francisco lo habían enterrado con un rosario que se lo habían puesto aquí en el pecho. Cuando abren su ataúd, descubren que el rosario está en sus manitas. Qué hermoso. Y con Jacinta van a descubrir que su cuerpo está completamente incorrupto. Es una belleza Jacinta, está incorrupto su cuerpo, y además su cuerpo apestaba por esta misma infección que tenía la pleura, y cuando la habían operado le habían quitado 2 costillas con la esperanza de que con eso se curara y quitar la infección, pero bueno, su cuerpo apestaba. Y en el momento de su muerte empezó a oler flores, ¿no? Entonces también fue otro de los signos de su santidad. Exacto, el olor de santidad. Qué maravilloso. Así es. Bueno, pues... ¿Quieres que les lea el legado por favor, que dejó? Sí. Porque es que es impresionante las palabras de Jacinta. Y dice así, que la Santísima Virgen, durante estas apariciones que le hizo en el hospital, le dictó lo siguiente, y dice, sobre los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Si los hombres supiesen lo que en la eternidad harían, todo lo cambiarían y cambiarían su vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte ni hacen penitencia. Fíjate lo importante de pensar en la eternidad, claro, y pensar en nuestra muerte, porque pues, todos nos vamos a morir. Es algo garantizado que tenemos todos, ¿verdad? Sí. Y que no nos gusta pensar en ello. Y luego dice, sobre las guerras. Las guerras son consecuencias del pecado del mundo.
Dice, es preciso hacer penitencia para que se detengan las guerras. Es muy importante aquí, y me voy a detener porque Francisco, Jacinta y Lucía van a pedir mucho para que Portugal no entre a la Segunda Guerra Mundial, y no va a entrar a la Segunda Guerra Mundial. Es. No va a entrar, o sea, para que vean la santidad de estos niños, ¿no? Uh-huh. Y luego dice, no debemos andar rodeados de lujos. Hay que ser muy amigos del silencio. Y Jacinta decía, no, si vas a hablar no hables mal de nadie. Y huyas que hay que huir de las personas que hablan mal, fíjate, de otras personas. Y dice, hay que tener mucha paciencia porque la paciencia nos lleva al cielo. Y dice, la mortificación y el sacrificio agradan mucho al Señor. Esas son palabras de parte de las palabras que ella va a dejar en su legado espiritual, que ella va a dejar en el hospital. Y pues se va a difundir obviamente rápidamente la santidad de estos niños, sí, ¿verdad? Pero no van a ser beatificados hasta el año 2000, ¿no? Por Juan Exactamente, Pablo II. El 13 de mayo del año 2000, San Juan Pablo II los va a beatificar, y aquí en su beatificación nos va a decir que la Iglesia quiere poner en un candelero estas dos velas que Dios encendió para iluminar a la humanidad en sus horas sombrías e inquietas. Quiera Dios que brillen sobre el camino de esta multitud inmensa de peregrinos los que asistieron ese día a la beatificación. Y de este modo la alegría que Jacinta y Francisco sintieron al ver a Nuestra Señora se transforma ahora en nuestra propia alegría, pues brillan en los cielos y en la tierra los dos primeros niños no mártires proclamados santos en toda la historia de la Iglesia. Es una belleza y bueno, va a comenzar desde el año 2010 a proclamar el pueblo de Dios que sean canonizados, pero no van a ser canonizados sino hasta el centenario, justamente, ¿verdad? Para el 13 de mayo del centenario de las apariciones del año 2017, el Papa Francisco los va a canonizar. Y bueno, también esto viene por un milagro muy grande. Fíjate que en Sao Paulo un señor se le va a caer su hijo de 5 años de edad de 3 pisos. Entonces lo primero que va a hacer va a llamar a un convento en donde les va a pedir a las monjitas que por favor recen mucho por su hijo, porque en ese momento se lo llevan al hospital y lo van a operar. Él nada más deja el recado. Lo que no sabe este señor es que en ese convento están las reliquias de Francisco y Jacinta. Entonces las monjitas le van a encomendar a Francisco y a Jacinta este niño y va a curarse milagrosamente. Entonces, cuando tiempo después, 3 días después va a hablar el papá para agradecerle su oración, se va a enterar el señor que a los que fueron encomendados fueron a Francisco y a Jacinta, y esta va a ser la razón por la cual se va a canonizar a Francisco y a Jacinta en su centenario. Qué maravilloso. Nieves, platícanos qué va a pasar ahora este 20 de febrero del año 2020 y para lo cual vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo. Pues sí, el 20 de febrero del año 2020 estamos invitando a todas las personas que nos escuchen, a todas las personas que se quieran sumar a esta jornada de oración que está convocando Mater Fátima. El padre Héctor Ramírez, él nos está invitando a pues que celebremos estos 100 años de Jacinta. Ya el año pasado se hizo una celebración parecida con Francisco Marto. Ellos van a tener una celebración en Tultepec, en la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe. Ahí va a ser. Pero sin embargo, nosotros invitamos a que cualquier persona que esté en su parroquia vaya, haga un rosario, una hora santa, y pues cualquier oración, y pidamos por las intenciones de la Virgen, pidamos por obviamente las intenciones de Jacinta. Fíjate que yo para el año pasado, creo que fue el 5 de abril, el centenario de Francisco Marto, escuché muchos milagros, de verdad, así milagros. Entonces pidan un milagro a Jacinta, ¿por qué no? Tiene 100 años de muerta este 20 de febrero. Hagamos la novena. Sí, exactamente. Por eso comencemos la novena ya, y pues si empezamos tarde la novena, terminemos la tarde, pero hagamos la novena a Jacinta Marto, porque de verdad que es una niña pues con un nivel de santidad que ya vimos, su cuerpo incorrupto, la más joven de la historia de la Iglesia. Pues entonces aprovechemos este centenario, Chari. Así es.
Así es, Nieves. Y creo que ella nos puede servir mucho de ejemplo por donde también nosotros podemos empezar a ofrecer nuestra vida o muchas de nuestras acciones, ¿no? Por la conversión de los pecadores, por la consolación de nuestro Señor Jesucristo y por unirnos más al Y corazón. también por reparar el Inmaculado Corazón de María, Exacto. que era lo que ella más bien también rezaba. Uh-huh. Y por último, yo quiero invitarlos a que escuchen también más sobre estas apariciones de Fátima, y para eso hay una aplicación muy importante que se llama Misión Fátima. Ahí está muy breve la historia de las apariciones, está ahora sí que lo que pide la Virgen, que es cómo podemos nosotros sumarnos a esta luz que dejó la Virgen en el mundo para nosotros también ser luces encendidas. Claro. Y por último, también en la página web www.misionfatima.com. Por favor, búsquenlo, porque si ustedes no tienen mucha información sobre estas apariciones, pues creo que vale muchísimo la pena, Chari. Así es, Nieves. Pues muchísimas gracias. Pues gracias, Chari. Fue un placer estar con ustedes y con Jacinta Marta. Que Dios los bendiga. Gracias.